Gloria a Dios. Sí, dele palmas al que vive. Gloria a Dios. Santo, porque Él vive, porque Él vive, vive. Y si Él vive, tú y yo tenemos la plena seguridad de que viviremos. Gloria a Dios. Qué hermoso es estar en la casa del Señor, amados. Qué privilegio tan grande poder tener la oportunidad de venir a brindar alabanza a aquel que vive. Porque hoy celebramos. Nosotros celebramos la vida. Todo el tiempo nosotros estamos celebrando la vida. Porque no hay muerte. No hay muerte para el que cree en Cristo. No hay muerte para aquel que recibe a Cristo. No hay nada absolutamente que te pueda separar del amor de Cristo. Dice su palabra, no hay tribulación, no hay angustia, persecución, absolutamente nada. Hay una decisión que tú puedes tomar. Y en base a esa decisión, hoy día tú y yo estamos en este lugar, dándole la gloria y la alabanza a aquel que vive. Así que alaba a aquel que vive. Gloria a Dios. Bendito Dios. ¿Por qué no saludas al que tienes al lado? ¿Por qué no le das un fuerte apretón y dile, el Señor te bendiga, mi amado? Gloria a Dios. Bendito Dios. Gloria. Amén. Qué bueno. Qué bueno si ya tuviste la oportunidad de saludar a tu hermano. Ahora te voy a invitar para que tomes tu Biblia, por favor. Si alguno está necesitado de alguna, algún invitado, hay un grupo de hermanos que están sirviendo por allí, una blusa blanca, camisa blanca, ellos con gusto les proveerán de una. Y si no, aquí en las pantallas van a estar también estando las citas. Gloria a Dios. Siento como mucho eco, hermano. ¿Le arreglas algo ahí o me lo bajo o me haces una señal? Ahí así. Gracias. Fíjense, hermanos, en el libro de Proverbios. Ya se van a sentar, pero yo quiero que leamos juntos esta palabra en el libro de Proverbios, el capítulo 21, del verso 30, por favor. Libro de Proverbios, capítulo 21, verso 30, y la palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo en contra de Jehová. Nuevamente, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo en contra de Jehová. Padre, te damos las gracias, te bendecimos. Padre, por tu hermosa palabra, bendito Dios, Señor, Padre, por tu presencia, por tu fidelidad. Padre, te agradecemos, Señor, la oportunidad de estar aquí en tu casa. Rogamos para que seas tú bendiciéndonos, Padre, fortaleciéndonos, bendito Dios. Padre, dándonos esta palabra, bendito Dios, Señor, que en tu nombre es bendita, Padre. Pido, bendito Dios, Señor, para que uses mis labios, bendito Padre. Quites toda traba, quites todo argumento de hombre, bendito Dios, Señor. Padre, y que tu palabra sea expuesta conforme a tú ya lo pusiste, bendito Dios, en mi corazón. Así sea la gloria para ti siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dele una fuerte alabanza al Señor y puede tomar su lugar. Gloria a Dios. Y hoy quise
quise poner el título de este tema. Mi abuelo es de muchos dichos y yo de vez en cuando se me pega uno que otro. Y el tema se llama El que ríe al último, ríe mejor. ¿Lo habían escuchado? ¿Lo habían escuchado? Ok, entonces, el que ríe al último, ríe mejor. Y hoy nosotros estamos celebrando la vida. Y recuerden que aunque por las fechas que se celebran a nivel mundial, se celebra ciertas tradiciones, pero nosotros no estamos en el mismo contexto de las tradiciones, sino que nosotros estamos, cada domingo que nosotros nos reunimos, celebramos la resurrección de Cristo. O sea, y aunque en las fechas, vuelvo y repito, que hoy se conmemora, hace énfasis en esto, yo quiero que nos asentemos un poquito en esta palabra, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero saber de que Dios tenía ya el plan desde un principio. O sea, y no existe nada en ningún libro, ninguna situación, no existe ninguna otra palabra que pueda decir lo contrario con respecto a la sabiduría de Dios. Él tenía ya todo resuelto. Él ya sabía desde un principio lo que iba a pasar con el ser humano. Pero como Dios mismo y amoroso, porque Dios es amor, no tiene amor Dios, no, Dios es amor. Él es la esencia del amor. Y como Él es la esencia del amor, Él sabía que tarde que temprano el ser humano iba a pecar de una u otra manera. Pero tanto es su amor para con nosotros, dice la palabra, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya sea la gloria. Amén. Es fabuloso saber que no existe ningún consejo que pueda dársele al Señor. No existe ninguna ciencia o sabiduría humana que pueda compararse con los propósitos plenos del Señor. Y el enemigo creía haber vencido. Y el enemigo en un tiempo ha creído que él ha derrotado, que el propósito de Dios sucumbió bajo sus pies, pero no es así. Hasta el día de hoy sigue haciendo su lucha, como lo hemos estado oyendo a lo largo de todo este hermoso tiempo que pasamos con el Señor alabándole. Oímos como la fidelidad de Dios, oímos como la fidelidad de los hombres de Dios que buscaban adorar a Dios sin importar la circunstancia. Pero el porqué del contexto de que el que ríe al último ríe mejor, porque quiero tocar 3 puntos para que nosotros podamos ir desarrollando este mensaje en cómo el enemigo desde el principio también ha querido engañar, ha querido usurpar, ha querido desmembrar el plan y el propósito de Dios en la vida de cada uno de los seres humanos. Y entonces no iba a ser la excepción nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a explorar un poquito en base a la palabra cómo el diablo tenía el objetivo muy claro. Fíjense, algo que él tiene claro es que tiene que destruir a todo ser humano, la creación de Dios. Pero algo que tiene bien claro también él es que no lo va a poder hacer, que él ya está derrotado. Pero él no lo va a decir. O sea que cuando las cosas no te vienen bien, hay algo que te va a decir ahí, no, deja de lado a ese Dios, ya no te congregues, ya no te juntes con fulano, con fulana, no, es puro engaño, es pura mentira. Simplemente que, lógico, ¿han visto algún orgulloso aceptar su derrota? No, ¿verdad? Aunque esté por el valle de la amargura, siempre va ganando, ¿verdad? No, pero y así es el enemigo. Entonces él sabía y tenía muy claro que su propósito era matar a Jesús desde el momento de su nacimiento. El enemigo siempre ha buscado de diferentes formas castigar, diferentes formas para matar al Señor desde pequeño. Y nosotros nos vamos a dar cuenta de que a lo largo de la historia eso es real.
Dice la palabra de Dios que el Hijo de Dios vino a la tierra. El Hijo de Dios, Dios mismo vino a la tierra. Porque había una necesidad de parte del Señor de poder dar esa salvación, de poder continuar con el plan original que Él tenía, de que todo ser humano, de que toda criatura confesara que Él era el Dios verdadero, y que a la única forma que podía lograr ese objetivo era a través de Él mismo. Entonces, siendo Él Dios, dice que no tuvo cosa como de a qué aferrarse. O sea, siendo Dios, Él se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Pero como hombre que habitó en medio de nosotros, desde un principio el enemigo quiso matarlo. Y vemos en una cita, hermanos, que quiero que me acompañen, en el libro de Mateo. Habla acerca de esa palabra. Mateo 3:16. Estoy nervioso. Santo. Y si llegan ahí me esperan porque yo no he llegado. Dice, y Jesús, después de que fue bautizado, ¿están ahí? Subió luego del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahora, allí, hermanos, en ese versículo se estaba manifestando quién era Él. Se estaba manifestando quién era el que había sido elegido para estar dando libertad a ti y a mí. Pero que desde ese entonces también vemos en la Escritura, quiero que me acompañen a Mateo 2:15, y vamos a leer ahí después de eso. 2:15 en adelante. Fíjense, en el capítulo 3 que acabamos de leer, dice que Jesús fue bautizado. Pero la señal a lo que yo lo llevé para allá es para que viéramos. Siempre el Señor va a dar testimonio de quiénes son sus hijos. Y siempre va a estar señalado aquel que es el Hijo de Dios. Y vemos ahí y siempre Dios va a cuidar de sus hijos. Aunque muchas veces los hijos no lo creamos. Aunque muchas veces nosotros digamos, no, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Le suena esa frase? Más adelante la vamos a ver. Y dice así, dice en Mateo, dice, y estuvo hablando, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Los voy a poner en contexto. Después del anuncio de que había de nacer el Salvador, dice la palabra que unos magos de Oriente vinieron a honrar al Hijo de Dios, al Rey. Pero Herodes se enteró, de que había nacido ese pequeño. Y aunque esto es percepción, aunque él no creyese, no estuviese tan convencido de que fuera el Hijo de Dios, pero él sabía que había un movimiento que se estaba haciendo en el ámbito sobrenatural. Entonces dice la palabra de Dios que cuando él se enteró de que esos hombres iban a honrar a aquel rey, aquel hijo que había nacido, dice la palabra de Dios que él los mandó a traer y les dijo que lo fueran y que adoraran, pero que regresaran para con él, para que él después fuera a adorarlo. Pero el ángel del Señor mandó a decir a los padres
que salieran para Egipto, que fueran para Egipto, que salieran, porque iba a haber esa muerte. Entonces, viéndose engañado, Herodes entonces dice, cuando vio que era burlado por los magos, dice, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido los magos. El verso 18 dice, una profecía, voz fue oída en Ramá, dice, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Se dan cuenta cómo el enemigo trató y usó a este hombre que estaba en eminencia para castigar, para dar muerte al rey, al salvador, al redentor de este mundo? Pero Dios también tiene planes, y los planes, ¿cuántos saben que los planes de Dios son más grandes que los nuestros? Y por supuesto más grandes que los del enemigo, porque Él en su infinita potestad sabía el plan y el propósito que se habría de cumplir a través de Jesucristo. Y entonces en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, habla, verso 11, dice que a los suyos vino Jesucristo, pero los suyos no lo recibieron. Dice, mas sin embargo a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho, el privilegio, cabe allí, de ser llamados hijos de Dios. Entonces tenía que cumplirse, o sea, no podía ser muerto. Y aunque el enemigo anda como león rugiente, bien decía la hermana, no puede hacer absolutamente nada, no pudo hacer nada. De hecho, por eso el título del mensaje es que el que ríe al último ríe mejor, porque es algo que ya pasó. Hoy tú y yo estamos sentados escuchando la palabra de Dios en este lugar, pero los sucesos ya pasaron. Para nosotros no es sorpresa de que el Señor haya resucitado en un día como hoy, de que el Señor hoy esté sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti, por mí y por todo aquel que vaya a escuchar la palabra de Dios. Entonces Dios a lo largo de toda la historia, siempre va a estar utilizando a personas, a hombres y mujeres que crean en el Hijo de Dios. Pero también a lo largo de la historia, como lo vemos, el enemigo va a estar usando también a personas, a situaciones, argumentos, ideas, para poder eliminar del pensamiento del ser humano de que Cristo ha resucitado. O sea, el enemigo ya sabe que Él está derrotado, pero no va a bajar la guardia. No va a bajar la guardia hasta el día de hoy. Sigue en pie de lucha. Y este hombre creyó, hablando de Herodes, que al matar a una generación se terminaría. Pero no pudo ser, no pudo hacerse. Entonces nos damos cuenta de que Dios siempre va a proteger a su ungido. Dios siempre te va a proteger a ti. Dios siempre me va a proteger a mí. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, dice el salmista, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado, dice, me infundirán aliento. Su fortaleza, su amor, su fuerza, siempre nos va a infundir aliento. Pero es importante que hoy en día nosotros como generación podamos entender de que a lo largo de la historia, para que se cumpliese el propósito de que Jesús viniese, naciese y creciere y entregara su vida por nosotros, es necesario que también tú y yo suframos persecución. Así va a ser, hermano. Ahora estamos con una gran ventaja, pero a la misma vez tenemos que estar pilas, alertas. Porque nosotros tenemos paz, ¿verdad? Entre comillas.
Pero nosotros sabemos que viene después de eso, ¿ah? Pero también nosotros sabemos que Jesús sigue estando con nosotros. Ahora, por eso es importante que el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, sean proclamadas por ti y por mí. Porque tú y yo ya tenemos la esperanza de ver a un cielo nuevo y una tierra nueva. Nosotros tenemos la esperanza de que un día vamos a estar delante del Creador, adorando al Señor. Pero es necesario que nosotros compartamos esas nuevas de salvación, porque es necesario de que toda la tierra se entere de que Jesucristo sigue salvando hasta el día de hoy, de que la muerte de Jesucristo solamente fue un camino, un proceso de llegar a la cruz. Llegar a la cruz, pero no se terminó allí. Y aunque el enemigo usó, en este caso Herodes, usó a los fariseos, a los que dieron muerte a Jesucristo, a los que se pusieron de acuerdo para confabular y dar muerte al creador de la vida. El punto número 2, los fariseos, las personas que conocían la ley, las personas que creen tener la verdad, aunque están en tinieblas. Es importante que tú y yo tengamos cuidado el día de hoy. Es importante que tú y yo tengamos cuidado, hermano, en de poder escudriñar la Escritura correctamente. Porque van a venir engañadores, hermanos, y van a querer quitarnos la bendición de poder adorar con claridad al Dios vivo. Es necesario que nosotros entendamos, hermano, de que a mí me pueden decir alguna argumentación, de que a mí me pueden dar tal vez o enseñar cierta palabra, cierta escritura, pero que yo tengo que pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Yo tengo que estar escudriñando la Escritura constantemente, porque en la Escritura es a donde está la libertad para que tú y yo podamos llegar al Padre. Así que la cruz, el que Jesucristo haya llegado a la cruz, y aunque el enemigo haya creído que había vencido y se estaba riendo y justificaba y decía, ves, o sea, daba voces de júbilo él en ese momento, cuando se acercaba ya el proceso a de que Jesús llegara ante Pilatos y pudiese ser dictaminado su veredicto, crucificado. Y hasta allí el enemigo hacía fiesta y se seguía riendo. Y estaba riéndose porque creía que había podido engañar al creador de la vida. Y eso no es así. El enemigo nos ve el día de hoy que pasamos situaciones difíciles, hermanos. Pasamos situaciones, pruebas, pasamos angustias, enfermedades, y cree que a través de eso nosotros vamos a poder sucumbir ante su antojo. Creerle. Pero cuando nosotros nos afianzamos en lo que dice la Escritura, que Jesús vino y que venció a la muerte, dice que la paga del pecado era muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la muerte, ni aún la muerte, como decía la hermana, lo pudo detener. Porque al morir, mas sin embargo, al morir él, el enemigo no se daba cuenta hasta ese momento de que se le estaban arrebatando las llaves. La autoridad que él tenía, la autoridad que el mismo Padre le había dado a él, creyó creer que seguía teniendo y no. Porque el que llegara a la cruz, Jesucristo, que el que llegara a la cruz era el propósito, era la forma de que en medio de esa cruz, en ese calvario, para llegar hasta allá, esa burla, esa vergüenza, ese menosprecio, esos golpes, todo lo que tuvo que pasar, el diablo seguía riendo. Y el diablo dice, y a través de uno de sus amigos. El punto número 3, no pudo con la ley que representaba a Herodes, no pudo con los jefes de la religión
que representaban los fariseos, dice, no, ya sé, voy a ir a su círculo con uno de sus amigos, entre comillas, Judas. Y dice que maquinó y puso en el corazón de Judas entregarlo. Pero estoy narrando algo que tú y yo ya conocemos como iglesia. Pero es necesario que se entienda en el contexto mismo, no de una religión. Es necesario que el mundo allá afuera sepa de que los pasos que siguió Jesucristo desde que nació hasta que llegó a la cruz era un propósito claro y definido de Dios. No era que Dios fuese malo, como muchos dicen. No era de que Dios hubiese perdido su poder. No era de que Dios fuera un Dios malo, como otros tantos lo declaran, sino que era de que Dios sabía que la única forma de que tú y yo pudiésemos alcanzar la vida eterna era a través de un sacrificio puro y sin mancha. Un sacrificio que no pudiese ser semejante a ningún otro. Por eso, el día de hoy, que estamos celebrando la resurrección de Jesucristo, y cada domingo cuando nos presentamos y hacemos remembranza de lo que ha sido Jesucristo a lo largo de toda su vida, a lo largo de toda la existencia, nosotros seguimos celebrando. No estamos dando vueltas como el pueblo de Israel, sino que estamos esperando. Cada uno de nosotros estamos hablando de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros le hacemos saber a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, que es necesario que Jesús llegara a la cruz, que era necesario que padeciese lo que padeció, porque ninguno de nosotros hubiese podido poder hacer ese sacrificio, porque nosotros estábamos inmersos en pecados. El pecado que estaba en nuestra carne por naturaleza. Y no importa la situación en la cual tú y yo nos encontremos el día de hoy, nosotros celebramos. Nosotros estamos de pie creyendo de que como iglesia es indispensable que podamos proclamar el Evangelio de Jesús. A través de la palabra, a través de nuestra manera de vivir, a través de nuestro testimonio. Era necesario, hermano, es necesario que tú y yo tengamos claro esto, de que Jesús nos dejó el camino, nos dio la dirección, no nos dijo que íbamos a estar en una burbuja de cristal en donde no nos iban a hacer nada. Él nos dijo que nosotros íbamos a padecer persecución. Él nos dijo que nosotros íbamos a batallar con nuestra propia mente muchas veces. Pero Él venció. Él venció. Y cuando Él fue crucificado y cuando Él expiró su último aliento en la cruz, el enemigo hizo fiesta. Hizo fiesta porque creyó haber alcanzado su objetivo. Pero hoy día tú y yo estamos celebrando porque sabemos que Él no alcanzó ningún objetivo. Él terminó siendo engañado porque sabía que Dios se dio cuenta al tercer día cuando las mujeres que fueron temprano a ver la tumba para mirar el cuerpo del Señor, dice que ya no estaba. Y entonces desde ahí empezó la fiesta, aunque ellas estaban confundidas, pero empezó la fiesta. Así que tú y yo, aunque estemos en prueba, aunque estemos en angustia, aunque tengamos cierta situación de enfermedad, no te preocupes, haz fiesta, prepárate porque las bodas del Cordero, tú y yo estamos invitados. Tú y yo estamos invitados a esas bodas. Cada uno de los que estamos buscando la presencia del Señor, cada uno de nosotros que estamos escudriñando la Escritura y hablamos y entendemos el consejo que el Padre nos da,
Podemos entender y dar gracias de que era necesario, de que Él padeciese. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 5:21, dice que al que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Y como la paga del pecado era muerte, amado, como la paga del pecado era muerte, nosotros necesitábamos que hubiese alguien que muriera por nosotros. Era necesario. Ahora, es necesario que cada día nosotros nos levantemos con esa convicción. Es necesario que cada uno de nosotros, hermanos, cada día que nos levantamos, entendamos de que Dios venció a la muerte, de que tú y yo estamos en una posición especial de privilegio, de que tú y yo estamos en un lugar de eminencia en donde el Señor Jesucristo venció a la muerte y está sentado a la diestra del Padre, y dice que diario intercede por nosotros delante del Señor. La fiesta está declarada. El argumento quedó inválido. No hay absolutamente nada que hoy día te pueda eximir de estar delante del Señor. Tú puedes tomar la decisión el día de hoy. Tú y yo tomamos en algún momento decisión, pero las personas que vienen y nos visitan y escuchan la palabra y escuchan esta gritería y esos brincos y esos gloria a Dios y esas aleluyas, es necesario que entiendan que nosotros estamos celebrando la vida de Cristo. Estamos nosotros de pie porque Dios nos puso de pie, nos levantó. Estábamos inmersos en el pecado, pero ahora tenemos vida. Estábamos inmersos en situaciones difíciles, mas ahora tenemos la libertad de alabar. Estábamos en enfermedad, mas ahora somos sanos. Estábamos nosotros llorando, mas ahora reímos. Estábamos nosotros siendo perseguidos, destruyendo nuestra propia vida, pero ahora estamos alabando a aquel que vive por los siglos de los siglos, por la eternidad. Tú y yo hemos sido empoderados para poder dar las buenas nuevas de salvación. Dice la palabra que se nos dio, se nos concedió el privilegio de ser los que reconciliaban a las personas con Cristo. Cuando tú hablas de la palabra, no hablas solamente por ti. Cuando tú vas y expones el Evangelio de Jesús, no hablas porque la salvación venga a través de ti, sino que tú hablas lo que tú recibiste de parte del Padre. Tú hablas de lo que tú recibiste de parte del Padre a través de tu relación personal con Dios. Por eso es que nosotros necesitamos decirle al mundo, hermanos, de que hasta el día de hoy nosotros no celebramos una crucifixión. Nosotros no celebramos, como decía la hermana, una tradición. Nosotros celebramos una resurrección, una tumba vacía, un lugar. Ahora nosotros no solamente pudiésemos decir, no, es que ahora esa tumba vacía, ¿a dónde vamos a adorar a Dios? Dios está con nosotros. Dios está contigo. Cuando tú te levantas en la mañana, Él está allí. Cuando tú te diriges en tu carro a tu trabajo, Él va allí. Cuando tú estás trabajando, Él está allí. Cuando tú estás en la escuela, Él está allí. Cuando tú te quedas en tu casa, Él está allí. Ahora nosotros somos portadores del Espíritu Santo de Dios. El Señor está allí, a donde quiera que tú te muevas. Y eso no depende si tú lo sientes o no lo sientes. Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Y cada uno de nosotros somos colaboradores de Cristo. Cada uno de nosotros podemos tener la libertad de decir, Señor, yo quiero ser ese colaborador. Yo quiero celebrar no solamente para mí. Porque esta fiesta que tú y yo hacemos el día de hoy, hermano, no solamente es para nosotros. No solamente es para nosotros. Es para que nosotros extendamos la palabra de Dios. Que nosotros compartamos la palabra. Que nosotros les digamos, les hablemos del amor de Cristo. Ese es el mandato. Y entonces, por eso es que ahora, cuando
el enemigo quería que nosotros tal vez estuviéramos tristes porque Jesucristo murió, nosotros estamos contentos, nosotros estamos riendo. Por eso es que ahora, al último, nosotros entendemos ese dicho tal vez, ¿verdad? Porque muchas veces tal vez nos despreciaron a nosotros, ¿verdad? Tal vez dijeron, bueno, Samuel era hijo de un alcohólico iba a ser, termina. Juan era hijo de fulano de cual iba a terminar. Y así cada uno de nosotros los que estamos aquí, que tenemos a Jesucristo, ya teníamos un camino, una línea supuestamente hacia dónde íbamos a terminar. Cada uno de nosotros, ya estaba el veredicto dado por el enemigo. Pero vino y alumbró la luz. Conocimos el camino. Y el camino nos fue dirigiendo hacia la cruz. La señal de la cruz, hermanos, no es una señal de muerte, sino una señal de resurrección. Pero el día de hoy, el mundo, amén, dense la gloria al Señor. Pero ese no era la señal, porque la palabra de Dios dice también que maldito era todo aquel que era colgado en un madero. Pero por eso la palabra también dice que por nosotros se hizo pecado, que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, por ti y por mí. Ahora, tú vales mucho, tú vales la sangre de Cristo. Cada que venga algún enemigo, o cada que venga alguien de parte del enemigo en común a decirnos que tú no vales nada, como dice siempre hermana Fanny, yo valgo la sangre preciosa de Jesucristo. Yo valgo la sangre redentora de Jesús. Nosotros tenemos que entender eso, hermanos. Nosotros tenemos que tener claro de que el Señor Jesucristo vino con un propósito a esta tierra. Y aunque cada uno de nosotros tal vez estamos pasando en diferentes etapas, pero en las diferentes etapas que nosotros estamos pasando, sigue estando Jesús. Yo no sé qué estás pasando el día de hoy tú. Tampoco tú sabes en qué etapa estoy pasando yo. Pero si tienes a Jesús y yo tengo a Jesús, sabemos el destino que nos espera. Esa es una gran diferencia. Esa es una gran diferencia de tener a Jesús y de no tenerlo. Saber que no importa que todo raspadito, pero vamos a gozarnos a la patria celestial. Porque sabemos que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Jesucristo es vida eterna. Y ya no hay más sacrificio que dar. Ya no hay más sacrificio que hacer. Ya no. Se eximió. Porque el sacrificio lo hizo Jesucristo nada más. De una vez y por todos. Para todos los tiempos. Así que todo aquel que invocare el nombre de Jesús, dice que sería salvo. Todo aquel que invocare y se pusiese bajo la sombra de Jesús, sería salvo. Así que tú y yo tenemos la oportunidad de compartir eso. Las personas que nos visitan en el día de hoy, tal vez han escuchado solamente de oídas. Pero déjame decirte que es verdad. Déjame decirte que todos los profetas del Antiguo Testamento hacían fiesta al saber que iba a venir el Redentor del mundo. Todos y cada uno de los que profetizaron a lo largo de toda la historia en el Nuevo Testamento, siervos y servidoras del Señor que a lo largo de la historia han hablado de Jesucristo, las personas que nos compartieron la palabra de Dios a nosotros. Tal vez no las volvamos a conocer, a ver, tal vez no haya sido algo tan extraordinario, pero una decisión cambió tu vida. Una decisión cambió mi vida. Una decisión.
Entonces, ¿qué es lo que te puede separar del amor de Dios? La decisión es tuya. Nadie más. No es hermana Fanny, no es hermano Juan, no es nuestro pastor, no es absolutamente nadie. Solamente Jesucristo. Así que el día de hoy, si tú escuchas esta palabra y comprendes que es una palabra sencilla, es tomar decisión por Cristo, es tener o no tener, es abrir tu corazón o cerrar tu corazón, es dar un paso de fe hacia la esperanza o quedarte en un lugar en donde sabes que tarde que temprano todos vamos a morir. Definitivamente, todos los que estamos en este lugar algún día vamos a morir. Ahora, la cuestión es, ¿hacia dónde iremos? Porque si nosotros creyésemos de que la vida del ser humano, como dice la Biblia, que en los más robustos son 80 años, y si nosotros pudiésemos creer esas ideas que andan por allá afuera en creer de que después de la muerte ya no hay nada, me rehúso a creer eso. Me rehúso a creer eso, me rehúso a creer que un Dios tan amoroso, tan poderoso, se haya complicado tanto, haya dado tanto por amor a ti, por amor a mí, para que simplemente viviéramos 80 años. No, no, amado hermano, amigo, el ser humano fue creado para vivir por siempre. En nuestra vida, en nuestro ADN, está el ADN de Jesucristo. Somos inmortales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque toda una eternidad estaremos en la presencia del Señor. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad. Algunos estamos un poquito más avanzados en años, más cerquita del Señor. Otros están todavía un poquito lejos, pero tranquilo que el Señor viene. ¿Cuántos saben que el Señor viene? Así que si el Señor viene y tú y yo estamos seguros de que la salvación es a través de la resurrección de Jesucristo, de creer, de aceptar a Jesús como Salvador personal, el día de hoy tú puedes tener esa oportunidad. El día de hoy tú puedes celebrar con nosotros. El día de hoy tú puedes prepararte para que el próximo domingo nosotros podamos venir a hacer fiesta nuevamente, a celebrar nuevamente de que Jesucristo no volvió a ser sacrificado, no, de que Jesucristo sigue teniendo el mismo efecto que hace 2000 años. El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario sigue teniendo efecto hasta que Él regrese, hasta que Él venga. Así que tú y yo estamos listos, estamos preparados. No es sencillo, amado, no es sencillo, pero la decisión es nuestra. Ponte sobre tus pies. Sabes, muchas veces nos vamos a encontrar en una situación en donde, al igual que en la vida de Jesús, siendo hombre en esta tierra, pero perfecto, sin mancha de pecado, tuvo que andar de arriba para abajo. Tuvo que andar de arriba para abajo. En su niñez, a los pocos años de vida, él tuvo que salir huyendo. ¿Puedes comprender eso? Lo leemos y lo vemos, no, pues, qué tan difícil es. Pero se dan cuenta desde su nacimiento, fue algo extraordinario. No había donde pudieran alojarse. El Hijo de Dios, estamos hablando del Hijo de Dios. No había un lugar donde pudiesen reposar las cabezas, sus cuerpos, sus padres terrenales. Siendo que había de nacer en un palacio, porque eso es lo que nosotros, el ser humano, cree que es lo valioso, que es lo que vale la pena. Nació en un pesebre.
a los pocos años de vida de su nacimiento, tiene que salir exiliado de su propia tierra por temor a su muerte. Muchos de los que estamos aquí salimos de nuestro país, algunos por persecución, algunos para buscar una mejor vida, algunos para darle una vida mejor a sus hijos. Jesús fue llevado por María y por Pedro, fue llevado a Egipto, fue llevado. Después tuvo que venir nuevamente cuando se estaba acomodando tal vez. Y cuando empieza el ministerio, después de un silencio, vemos a Jesucristo bajando a las aguas bautismales y dando testimonio el Espíritu Santo de que ese que había salido huyendo, no por sus pies, sino por sus padres, seguía vivo. Herodes, el gobernante que intentó asesinarlo, no pudo lograrlo, no pudo hacerlo. De allí, un grupo, entre los cuales estaba uno de sus amigos, creyeron haber logrado el objetivo y lo llevaron a una cruz. Llegó ante un concilio con un veredicto de culpable y merecedor de ser sacrificado en una cruz. Sus demás compañeros, amigos, discípulos no entendían por qué. Ellos esperaban a un Salvador, hermanos. Ellos esperaban a alguien que viniera con espada y derrotara al ejército del imperio que estaba en predominio en ese tiempo, que era el imperio romano. Pasaron los años, Jesús murió y todavía el diablo quiso, después de haber sabido de que había perdido las llaves que se le habían entregado de la muerte, porque ya no había más, ya no tenía más la llave, porque la llave ahora le pertenece a Cristo, porque Él es el único que te puede dar vida. Él es el único camino, dice Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Pero Él empezó desde muy pequeño. Llegó a la cruz, se reía el enemigo, había logrado su objetivo, pero torpemente no entendía de que el propósito de Dios era mayor que aún la misma muerte. ¿Dónde quedó la muerte? Ya no había argumento. Pálido. Murió, resucitó, anduvo entre sus discípulos, pero aún fíjate la tenacidad del enemigo, que el Señor lo reprenda. Aún con engaños y con argucias, quería echarle la culpa a sus mismos amigos, a los mismos discípulos que le seguían. Quería decir, no, fueron ellos los que se robaron el cuerpo. Bien lo decía la hermana. Y argumentaron. Y eso lo especulamos nosotros, no dice la palabra. Pero el enemigo va a hacer hasta lo último para que tú no le creas. A nuestros jóvenes dentro de la iglesia les está diciendo a diario: eso no es para ti, eso es religión, eso es fanatismo. Pero te puedes imaginar a un pequeño menor de 2 años a punto de morir, exiliado, traicionado por sus amigos,
negado por otro de ellos, crucificado en lugar tuyo, en lugar mío, y que ahora todavía siga con ese amor diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú vienes a mí, yo te daré vida eterna. Es de no creerse, ¿verdad? Es de no creerse. Pero es la realidad. Están los argumentos, están las escrituras escritas. Hay cantidad de personas que son estudiosos de la palabra, historiadores de los tiempos, que ratifican que el sacrificio de Jesús fue real. Y hasta el día de hoy sigue el enemigo queriendo engañarte a ti y engañarme a mí, diciendo de que la resurrección no sucedió, porque alguno de ellos tuvo que robar ese cuerpo. Pero nada de eso es verdad. ¿Qué es la verdad? Dijo Jesucristo: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Yo soy la verdad. Yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay absolutamente a lo largo de toda la historia del ser humano una sola persona que haya podido decir. No hay ningún filósofo que haya podido argumentar eso, que haya tenido la claridad de que hasta el día de hoy haya un antes y un después de Cristo. La resurrección es verdad. Cristo es verdad. La muerte de Cristo es verdad. Pero el que está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí, también es verdad. También es verdad. Hay argumentación. Hay dichos. Hay palabras. Hay filosofías que dicen que es mentira. Pero la palabra de Dios dice que cielo, tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Cielo, tierra va a pasar. Tu juventud, mi juventud va a pasar. Todo va a pasar. Pero el día de hoy tú puedes tener la oportunidad de saber que hay algo más después de la muerte. Ahora, hermano, yo no me quiero morir todavía, así que todavía tengo chance. No. Dice la palabra de Dios que si tú escuchas hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón como lo hicieron aquellos allá en Meriba. Y por endurecimiento de corazón, toda una generación no entró a la tierra prometida. Pero hoy yo, tú y todos los que estamos y tenemos la oportunidad de escuchar la palabra en el día de hoy, tenemos la oportunidad de saber de que hay un destino, de que hay una dirección. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la dirección, Jesucristo es la salvación. No hay absolutamente nadie que pueda decir tajantemente y con seguridad de que Él es el camino. Nadie. Así que si tú quieres tomar esa decisión de seguir ese camino, tú puedes hacerlo conmigo. Yo voy a hacer una pequeña oración. Pueblo, cierre sus ojos. Estamos terminando. La argumentación ya la dimos. Seguimos pasos desde la edad hasta la muerte, la pequeña edad hasta la muerte. Si tú escuchas hoy la voz de Jesucristo y quieres recibirle como Salvador personal,
te invito a que hagas esta oración conmigo. Repite conmigo detrás de mí. Señor Jesús, Padre, te pido perdón porque reconozco que soy pecador, que no te conocía, mas ahora te conozco y sé que eres realidad. Ruego para que escribas mi nombre en el libro, ese libro maravilloso de la vida, y que por favor permitas que no se borre jamás. Te acepto como mi Salvador personal, te entrego mi vida y te ruego que me aceptes como tu Hijo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien hizo esa oración, repitió esa oración conmigo y quieres levantar tu mano derecha, solamente es por señal. De que tú hiciste esa oración. Gloria a Dios. Padre, gracias. Gracias, bendito Dios, Señor, porque estamos, Padre Celestial, de fiesta. No estamos tristes. Estamos de gozo. Estamos de gozo, Señor, porque Padre Celestial, tú resucitaste. Padre, te damos la gloria, te damos la honra y pedimos, Padre Celestial, que sigas con nosotros a lo largo de toda la jornada que nos falta, de acá que tú vengas, en el nombre de Jesús.